He titulado el mensaje de hoy Principios de vida. Principios de vida. Mire, la vida cristiana se desarrolla en el cumplimiento de principios y leyes que Dios ha dejado establecidas en su palabra para que usted y yo las cumplamos. O sea, todas las exigencias o las expectativas de Dios acerca del desarrollo y de la vida saludable de la iglesia están descritas en la palabra de Dios. Obedecer los principios y las leyes de Dios que Él ha dejado en su palabra nos garantiza una vida próspera, una vida saludable, una vida de bendición, una vida de éxito. Pero desobedecer las leyes espirituales que Dios ha dejado en su palabra es tan fatal como desafiar las leyes naturales, como violar una ley gubernamental, por ejemplo. Déjeme le explico. Imagínese que alguien un día se levante con el espíritu de Batman, ¿verdad? Y, y diga, voy a desafiar la ley de la gravedad, y se sube a un árbol, se sube a un techo, por ejemplo, se sube a este, que tenemos como unos 22 pies de alto, y dice, voy a desafiar la ley de la gravedad porque no me cae nada bien, y se tira. Los resultados van a ser fatales o quizás mortales. Alguien dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me enfadé de estar detenido en este semáforo en rojo, lo que hace quitarme tiempo, llego tarde al trabajo, etcétera, etcétera, así que me lo voy a pasar. Y empieza a pasarse los semáforos en rojo. El resultado puede ser fatal o hasta mortal. Por decir algo, ¿verdad? Que las leyes naturales o gubernamentales han sido establecidas para cumplirlas, para respetarlas. Ahora, si las leyes naturales y las leyes gubernamentales son tan serias así como para respetarlas, ¿qué podemos hablar de los principios y leyes que Dios ha dejado establecidos en su palabra? Y hoy vamos a aprender principios poderosos del reino de Dios que van a cambiar nuestra vida como hijos de Dios, como servidores de Dios para siempre. Si usted y yo los acatamos, los practicamos, los obedecemos, de seguro que nos van a cambiar la vida. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, los primeros 7 versículos, hay una historia que a mí me conmueve, la verdad, me atrapa el corazón, porque esta historia está llena de principios del reino de Dios que para usted y para mí van a ser productivos y efectivos en este día. Así que allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, no se lo voy a leer, se lo voy a narrar, pero allí la Biblia habla de una mujer. Oiga esto usted, por favor. Una mujer de los hijos de los profetas. Cuando leo la Biblia me gusta leerla con el tiempo suficiente, con la perspectiva suficiente. Note usted que no dice que es una mujer de los profetas, dice que es una de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces, empezando aquí, miramos que está hablando de generaciones. Y dice que una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes muy bien que tu siervo era un hombre temeroso de Dios. Pero le dijo, hoy ha venido el acreedor para llevarse 2 de mis hijos como esclavos. La Reina Valera dice como siervos, pero la palabra es como esclavos. No se los iba a llevar de vacación, no se los iba a llevar de party, se los iba a llevar como esclavos, para venderlos como esclavos, para usarlos como bestias de carga para que trabajaran en la tierra. Y Eliseo, el varón de Dios, le dice, mujer, ¿qué quieres o qué puedo hacer por ti? Y a mí me llama la atención que Eliseo no deja que la mujer responda. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Eliseo hace una pregunta: ¿qué es lo ético, lo educacional?
cuando usted hace una pregunta, usted tiene que esperar que le respondan, ¿verdad que sí? Ahora, no es que Eliseo era falto de ética o de educación, sino que hay un principio poderoso aquí también. Pero Eliseo no le permite a la mujer que le responda. Él le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero no le deja que le responda, sino que le hace otra pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Cuando yo estaba leyendo este pasaje, venían varios pensamientos a mi mente y yo creo que esta mujer de la que la Biblia está hablando acá no era cualquier mujer, de hecho que era la esposa de un profeta, pero era una mujer que tenía bien establecido los principios y valores del reino de Dios. Y déjenme hacer un poquito de exégesis en la actitud de esta mujer. Porque cuando la mujer se presenta a Eliseo, cuando lo leemos así de carrerita, pareciera como que si le iba a dar una noticia solamente de que alguien quería llevar a sus hijos. Pero lo que yo miro aquí, empezando, es que esta mujer, antes de llegar con Eliseo, ella ya había tenido una confrontación con el acreedor que quería llevarle dos de sus hijos como esclavos. Dentro de este contexto, yo puedo pensar que el acreedor es como un tipo de Satanás, como un tipo de un enemigo que viene para robarte lo más preciado que tú tienes. Tus hijos te los quiere robar, te los quiere llevar como esclavos. Y aquí yo miro que esta mujer ya había tenido una confrontación. Yo quiero pensar que el acreedor llegó tal vez para decirle, mira, me tengo que llevar dos hijos tuyos porque hay una deuda que no la han pagado y ellos son los que van a pagar esta deuda. Porque el enemigo siempre va a querer llamarnos o cobrarnos la factura y a veces va a tocar lo más preciado que nosotros tenemos, que son nuestros hijos. Pero la mujer se para firme. Quiero pensar que le dijo, no, tú no vas a tocar a mis hijos, tú no te los vas a llevar porque yo sé quién es mi Dios, yo sé en quién he puesto mi confianza, yo sé quién tiene protegido a mis hijos y de aquí tú no te vas a llevar nada. Y cuando ella tiene un conflicto o una confrontación con el acreedor se va, pero ella se va con el profeta, con el hombre de Dios. Eliseo para esta ocasión era la voz de Dios en Israel. Déjenme lo pongo en contexto. Los profetas del Antiguo Testamento eran la voz de Dios. O sea, cuando la gente quería saber algo de Dios, no iban a preguntarle a Dios, le preguntaban al profeta. O sea, lo que Eliseo dijera era como que Dios mismo lo estaba hablando. No es así con los profetas que conocemos ahora, que profetas. O sea, ellos pueden decir cualquier cosa, pero que se cumpla y es otra cosa. Pero cuando Eliseo decía una palabra, esa palabra se cumplía tal y como él la estaba declarando. Y Eliseo le dice a la mujer, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Por qué no le deja que le responda? Porque la mujer ya tenía, mire, quiero decirle esto, te lo voy a decir con mucho respeto y con mucho honor para las mujeres, para las hermanas. Las mujeres son guerreras peligrosas y especialmente cuando les tocas a tus hijos. Tú quieres mirar el lado bravo de una mujer, tócale a un hijo y más vale que corra recio, porque si no te vas a mirar en problemas. Entonces yo creo que cuando Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? La mujer, yo quiero pensar esto, que la mujer ya tenía dos posibles respuestas para darle a Eliseo. Primera respuesta, le iba a decir, bueno, pues paga la deuda que dejó mi marido y el asunto está arreglado. Ya no hay ningún problema, mis hijos no tienen que irse como esclavos. O si crees que no tienes dinero para pagar la deuda, entonces vaya, hable con el acreedor, convénzalo que perdone esa deuda, pero mis hijos no se van a ir para ningún lugar. Entonces Eliseo por algo no lo dejó responder, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué tienes en casa? Y la mujer respondió, tu sierva no tienes nada. Ah, sí, tengo una vasija de aceite, le dijo. Eliseo dijo, ve
con los vecinos y pide vasijas prestadas, todas las que puedas. O sea, no pocas, dice la Biblia. Todas las que puedas. Pide vasijas prestadas y cuando tengas las vasijas, enciérrate con tus hijos en tu cuarto y empieza a llenar las vasijas vacías con tu vasija de aceite y ve poniendo aparte todas las que vayas llenando. Dice la Biblia que la mujer fue por la ciudad y agarró vasijas prestadas, bastantes vasijas, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas. Aquí, hermanos, hay principios, muchos principios poderosos del reino que vamos a aprender en este día. Y ella empieza a llenar las vasijas, y las va poniendo aparte. Y dice la Biblia que cuando ya estaban llenadas todas las que tenía, le dijo a uno de sus hijos: tráeme más vasijas. Ya le había gustado porque la cosa estaba buena, ¿verdad? Llenaba vasijas, pero la de ella nunca se vaciaba. El hijo le dijo: mamá, ya no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. La mujer va con Eliseo y le dijo lo que había sucedido. Eliseo le dijo: bueno, entonces vende el aceite, paga la deuda y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Hermanos, aquí estamos mirando una proeza de Dios, que no solamente es verdad en el tiempo de Eliseo, sino que es verdad en nuestro tiempo. Y yo no sé realmente si usted está enfrentando una situación tal vez adversa, precaria, como esta mujer que le querían llevar a sus hijos. A lo mejor estás batallando con un hijo que no está acatando los consejos, el esfuerzo que tú como padre o como madre hace, y hay un momento de desesperación donde uno ya no haya qué hacer. Le hablo con corazón de padre porque yo soy padre también. Y yo quiero decirle, empezando aquí en este día, que hoy Dios nos va a llevar a entender algunos principios poderosos que nos van a cambiar la vida, no solamente personal, sino familiar y como iglesia. Porque esta historia está cargada de profundos principios de Dios que ha dejado para nosotros. Y en este día, en lo que dure este mensaje, yo quiero cubrir por lo menos 4 de esos principios. Quiero decirle que en la historia que le acabo de narrar del capítulo 4 del segundo libro de Reyes, yo subrayé aquí por lo menos 28 principios del reino. Pero no quiero tenerlo aquí con los 28, 4 nomás le voy a dar. 4 principios del reino para nuestra enseñanza en este día. Y el primer principio que yo miro aquí y que quiero señalar con ustedes es el valor de un legado. El valor de un legado. El historiador judío Josefo afirma que la mujer de esta historia es la esposa del difunto profeta Abdías. Mire, esto nos abre un panorama claro cuando usted sabe quién era el esposo de esta mujer. Entonces esto nos abre un panorama claro para entender en frente de qué o de qué historia estamos en este día. Abdías, lo voy a poner un poquito en contexto para poder entender por qué esta mujer estaba tan aferrada y segura de lo que iba a pasar. Abdías desarrolló su ministerio profético en una época hostil en la que se defendía una guerra entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob. Lo que significa que esta era una guerra de familia, era una guerra familiar. ¿Cuántos han estado algún día en un litigio de guerra familiar? Hermano, te voy a hablar con corazón de pastor. No hay nada más desgastador que enfrentar las peleas de familia. Te consumen energía, te consumen tiempo, te consumen todo, porque hay un dilema en donde el uno ala para un lado, el otro ala para el otro lado, y cuando tú quieres poner las partes juntas, hermanos, eso es aterrador. Abdías, él invirtió toda su vida bregando con este conflicto entre Edom e Israel, que eran familias. Edom son los descendientes de Esaú e Israel, pues descendientes de Jacob. Y Abdías dedica toda su vida bregando con este conflicto. Por lo tanto, no tuvo tiempo para trabajar, acumular una fortuna y dejarle una herencia a sus hijos y a su mujer. ¿Me va siguiendo hasta acá?
Entonces, déjeme hago un paréntesis. ¿Ya pensó usted en hacer un ahorro financiero para su viuda y para sus hijos en el caso que suceda? ¿Ya pensó en eso? Ese es un paréntesis que estoy haciendo, porque me quiebra el corazón cuando miro por las calles a personas pidiendo dinero para enterrar a un fulano que se acaba de morir, pues no tienen cómo enterrarlo, o vendiendo todo lo que tienen, comprometiendo tantas cosas, haciendo rifas, haciendo... No estoy en contra de todo eso. Lo que quiero decir es que si hubiera habido un plan de ahorro previo, esos problemas los pudiéramos haber evitado. Sí, 1, 2, 3. ¿Se escucha para allá? Los pudiéramos haber evitado. ¿Por qué? Porque la vida en esta tierra la tenemos prestada. O sea, se nos puede ir en cualquier momento. Así que, entre paréntesis, aunque este no es un mensaje financiero, pero entre paréntesis, trabaje usted en tener un pequeñito ahorro para su familia, para el día que le tenga que arreglar cuentas y se vaya a esta tierra, por lo menos tengan para sepultarlo dignamente. Abdías gastó toda su vida en el ministerio profético y no le dejó a su familia una herencia en la que ellos pudieran sostener su casa, sino que lo que les dejó fue una gran deuda. Es lo que dice aquí la Biblia. Le dejó una gran deuda. Y ahora el acreedor viene y quiere arreglar cuentas con su viuda. Si iba a llevar a sus 2 hijos, yo pienso que si acaso no alcanzaban los hijos, de repente la lleva también a ella. Pero algo que me llama la atención y que no quiero pasar por alto acá, es que Abdías no le pudo dejar a su familia una herencia monetaria o material, pero le dejó algo más poderoso todavía y más valioso, como es un legado espiritual. Déjeme le explico. Herencia es lo que usted le pueda dejar a sus hijos. Una casa, un carro, una cuenta de banco, un trabajo, etcétera. Herencia es lo que usted le pueda dejar a sus hijos o a su familia. Pero legado es lo que usted puede dejar en sus hijos. ¿Me explico la diferencia? Herencia es lo que usted le puede dejar a sus hijos, pero legado es lo que usted va a dejar en sus hijos. Le pongo un ejemplo. Mis padres, yo perdí mi padre cuando yo tenía 17 años, golpeado por una guerra terrible civil en mi país. A raíz de la guerra perdimos todo, le decía el domingo pasado. Mis padres no pudieron dejarme a mí una herencia material, pero me dejaron un legado que me ha acompañado por todos estos años y me va a acompañar hasta el resto de mi vida. Me dejaron un legado de integridad, un legado de esfuerzo, un legado de dedicación, un legado de respeto, un legado de tenacidad en lo que se quiere lograr. Y cuando yo estoy enfrente de a veces situaciones difíciles, me suena en mi mente y en mi espíritu las palabras de mi padre, en que lo perdí ya hace más de 40 años. Pero me suena esas palabras en mi espíritu porque hay un legado que él dejó en mí. Entonces, Abdías, el profeta, Abdías es uno de los profetas menores de la Biblia, no menor por su valor, sino por el volumen de su libro. De hecho, tiene un solo capítulo el libro de Abdías. Abdías inculcó, oiga esto usted por favor, Abdías inculcó en su familia el principio de la dependencia de Dios. Este es un poderoso principio. O sea, no es lo mismo que usted y yo estemos en la iglesia disfrutando la gracia de Dios, disfrutando el amor de Dios, pero nuestros hijos se estén perdiendo. De allí que yo siempre ataco este dilema o ataco este asunto que se ha metido, que hay padres que vienen a la iglesia con sus hijos, pero le trae su iPad con su jueguito para que esté divirtiéndose en la iglesia. Usted está perdiendo su tiempo y está perdiendo a su hijo.
O sea, a la iglesia lo debe de traer para que escuche la palabra, para que disfrute la presencia del Señor, para que él se dé cuenta que esta es la casa de Dios. Pero si lo trae con su iPad, con su iPhone y está jugando, divirtiéndose, ese niño está perdiendo su tiempo. Y cuando él sea grande, él no va a tener ni siquiera respeto por la iglesia, ni tampoco va a tener una idea de quién es Dios en un momento de apuro como el que estaba viviendo esta mujer. Entonces, Abdías dejó en su familia el principio de la dependencia de Dios. Por eso es que su viuda, cuando estuvo enfrente de un problema, no empezó a patalear, no empezó a gritar, no empezó a quejarse, no empezó a correr con el vecino, con el compadre, con la comadre. No, su viuda sabía que ella tenía un legado espiritual y que ella tenía una puerta abierta en el cielo en donde ella podía tocar a cualquier hora, y había un Dios todopoderoso que la iba a socorrer. Y sabía que allí en la ciudad había un hombre llamado Eliseo, que era la voz de Dios en ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Estoy siendo muy claro porque le puedo bajar 2 rayitas. ¿O está bien? ¿Le seguimos así? Eliseo era la voz de Dios en Israel en ese momento. Ahora, bien interesante, hermanos, ver cómo esta mujer se armó de un valor prácticamente sobrenatural para enfrentar semejante adversidad en su casa y vencerla. ¿Por qué? Porque ahí estaba un hombre llamado Eliseo con ella. Y hay una gran noticia que le quiero dar en este momento a usted, que aquí en esta casa hay uno más grande que Eliseo. Hay uno que venció el infierno, la muerte, el diablo y todo principado y toda potestad. Hay uno que tiene el poder, dice que tiene la llave del Hades. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él está con nosotros. Él está en tu casa, Él está con tus hijos, Él está con tu matrimonio, Él está a donde quiera que tú estés, Él está allí contigo. Ahora, mire cómo cambia el asunto cuando de repente nosotros estamos enfrentando problemas adversos. Mire, ahí es donde yo siempre digo, el hombre y la mujer de Dios no se conocen tanto por su acción, porque la acción la camuflajeamos, ¿verdad? ¿Me explico? La acción la camuflajeamos y nosotros decimos, bueno, si me preguntan voy a responder, si pasa esto voy a hacer lo otro, y uno tiene ya codificado qué es lo que va a pasar. Pero el hombre y la mujer de Dios es más bien conocido por su reacción. Porque la reacción, usted nunca sabe cómo va a reaccionar. Usted nunca sabe cómo va a reaccionar cuando va con una visita regular con el doctor y de repente aquel le sale con que tiene un problema terminal. Usted nunca sabe cómo va a reaccionar cuando va a visitar un consejero, tal vez por un hijo o por un matrimonio, y aquel le sale con que su problema ya no tiene remedio. Usted nunca sabe cómo va a reaccionar cuando de repente viene una mala noticia a la casa. Entonces es allí donde tiene que ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Y aquí miramos que esta mujer se arma de valor confiando en que Eliseo era el hombre de Dios. Ahora usted y yo no vengo a hablarle tanto de Eliseo este día, vengo a hablarle del que está con nosotros, de ese que nos abraza, que nos bendice, que nos sostiene, que nos cobija, que saca la cara por nosotros, Jesucristo. Oiga como dijo Cristo allí en Mateo 11:28, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema que quizás tú estés enfrentando hoy? Hoy Jesús una vez más nos vuelve a decir, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y como si eso fuera poco, el Señor nos da también el Espíritu Santo. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo 8:26 de Romanos, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades.
Oiga, esto a mí me atrapa el corazón porque dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Se ha dado cuenta que cuando el problema se pone difícil, a veces uno ni orar quiere. Quiere orar y otras cosas son las que se le vienen, ¿verdad? Usted se arrodilla a orar y usted lo que mira aquí es el problema, o que la adversidad, dependiendo del problema que tenga, a veces ni siquiera puede concentrarse a orar. Pero aquí dice la palabra del Señor que el Espíritu, si no sabemos cómo orar, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Esta mujer estaba desesperada y Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Oiga la pregunta del profeta, ¿qué tienes en casa? Para empezar, la mujer dijo, deje al niño, mire para acá por favor. Para empezar, la mujer dijo, no tengo nada. Porque lo primero que se nos sale a nosotros en medio de una dificultad es decir, no tengo nada, no puedo, no sé, no tengo, no voy a poder avanzar. Entonces la mujer le dijo, no tengo nada. Pero de repente reaccionó, dijo, tengo una vasija de aceite. Y esto me lleva al segundo principio que le quiero señalar en este día. Y es que Dios, míreme acá por favor, Dios usará todo lo que usted tiene o lo que usted tiene. Yo quiero que piense por un momentito usted concienzudamente, ¿qué es lo que usted tiene? Porque no me venga a decir que no tiene nada. Usted tiene más de lo que usted se imagina. La mujer le dijo a Eliseo, no tengo nada, por eso vine contigo. Pero luego pensó, no, tengo una vasija de aceite. Quiero pensar que Eliseo le dijo, ya, hecho, suficiente, todo lo que necesito. El segundo principio que yo quiero enseñarle hoy es que Dios usará eso que usted tiene. El problema en el que a veces batallamos los creyentes es que queremos pelear nuestras batallas con lo que otro tiene. ¿Me estoy explicando? Quiero pelear, quiero ganar mi batalla con la unción de aquel, con la unción del otro, con la fe del otro, etcétera, etcétera. Así no va a funcionar. Tú vas a ganar tu batalla, tú vas a pelear tu batalla con lo que tú tienes. Diga conmigo, ¿qué tengo? ¿Pero qué es lo que tengo? Le voy a recordar, le voy a refrescar la memoria. Número uno, usted tiene fe. Fe, porque dice la Biblia que Dios ya nos dio la medida de fe. Nos dio una medida, ya usted tiene la fe suficiente para ver su milagro. Número dos, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la gracia de Dios, usted tiene la sangre de Cristo, usted tiene el nombre de Jesús, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene todo lo que usted necesita para ver su milagro. Y le dice Eliseo, ¿qué tiene? La mujer dijo, no tengo nada. Tengo una vasijita de aceite por allí. Y usted conoce cómo Eliseo le da directivas a la mujer de cómo hacer para que ella pueda no solamente pagar su deuda, sino vivir ella y sus hijos el resto de su vida. Dios siempre va a usar las cosas pequeñas que usted tiene, que usted cree que son muy pequeñas. Dios siempre las va a usar para hacer proezas. Qué lástima que a usted no le emocionan estas cosas, pero mire, Dios va a usar lo poquito que usted tiene, lo pequeño que usted tiene, para hacer cosas grandes. Les pongo un ejemplo. En una ocasión la Biblia dice que estaba Jesús enseñando, estaba predicando, y que había una gran multitud. Bueno, la Biblia no dice cuántas personas eran, pero da más o menos alguna pauta, y dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Entonces ya ahí estamos hablando de 10,000, ¿verdad? Estaban con sus mujeres 10,000. Y si tenían por lo menos 2 muchachitos cada uno, ya estamos hablando de 20,000. Pero si eran hispanos, los ingratos, debe de haber sido de unos 30,000, 40,000, ¿verdad? Entonces Jesús está predicándole a esta multitud y se hizo de noche. Y de repente alguien llega y le dijo, Señor, tiene que despedir a esta gente porque ya es noche y no tienen que comer, no han comido todo el día. Oiga esto usted, aquí hay tantas cosas que pudiéramos hablar.
Esa gente había estado escuchando a Jesús todo el día y no habían comido. Nomás para, sin caparet. A ellos no los movía la pupusa, el pozole, no. Ellos estaban escuchando al maestro la palabra con atención, con cuidado. Y luego le dijo este discípulo, despídelo porque no han comido. Y Jesús dijo, pues denle ustedes de comer. What? Sí, y toda esta multitud no tenemos nada. Dijo Felipe, le dijo, 200 denarios no alcanzarían para darle comer a esta gente. Judas, ¿tenemos dinero? No, dijo Judas, pues no hemos ni levantado la ofrenda. Ahora, supóngase de que tenían el dinero para comprar comida para 20,000. No había una tienda, no había una casa de abastecimiento que pudiera tener la comida para semejante multitud. Pero oiga usted el detalle, que no es menor. Andrés se acerca y dice una locura que cuando usted le pone lógica es una locura, pero no para Dios. Andrés le dijo, bueno, yo acabo de mirar un muchachito aquí que anda un lonchecito, ¿verdad? Aquí anda una comida que trae este niño, pero nomás trae 2 pescados y 5 panes. Entonces, por eso digo que es una locura, porque ¿cómo usted puede ofrecer 2 pescados y 5 panes para alimentar 20,000? Pero Andrés se arma de fe y dijo, yo conocí a este muchachito, aquí está. Y Jesús dijo, tráiganmelo. Le trajeron la comidita del muchacho, 2 pescados y 5 panes. Jesús levanta y los parte, ora al Padre y los parte y se los, pero antes de eso le dijo a los discípulos, siéntenlos por grupos de 50. Yo quiero que usted le vaya poniendo lógica a esto, porque esto tiene un principio poderoso para usted y para mí. El problema por el que nosotros nos cuesta mirar un milagro es porque nosotros somos descendientes de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Si lo toco, sí; si lo miro, sí. Pero aquí miramos que Jesús les dijo, sienten a la multitud de 50 en 50. Oiga usted, póngale lógica al asunto. Los discípulos que sabían toda la cantidad de comida que tenían, ahora van y le dicen a la multitud, muchachos, dice el maestro que se sientan aquí en grupos de 50 porque ahorita vamos a comer pescado y pan. Con 2 pescados y 5 panes. Lo sientan a toda la multitud de 50 en 50 y luego Jesús ora al Padre, lo parte y le reparte a los discípulos, y los discípulos van a repartir a la multitud. Ahora, oiga esto usted por favor, porque aquí voy al tercer principio que le quiero entregar en este momento. O sea, el milagro no sucedió en las manos de Jesús. Si usted lee el pasaje se va a dar cuenta que el milagro no sucedió en las manos de Jesús. No dice la Biblia que Jesús oró y se hizo un montón de peces y panes y agarraron canastas. No. Él partió los 2 panes, partió los peces y le dio los pedacitos a los muchachos, a los discípulos, y el milagro sucedió en las manos de ellos. Entonces lo que estoy tratando de decirle es que Dios va a usar lo que usted tiene, lo poco que usted tiene, y el milagro va a suceder en sus manos. El milagro va a suceder en el momento cuando tú te levantas, cuando tú le crees a Dios, cuando tú das el paso de fe. Entonces Dios está comprometido por su palabra en hacer todo lo demás. Eliseo le dijo a la mujer que fuera por la ciudad a conseguir vasijas prestadas. La mujer bien pudiera haber alegado y decirle, ¿me puedes contar mejor otra historia más emocionante? Porque esa no la estoy entendiendo. ¿Cómo que voy a ir a buscar vasijas prestadas si ya te acabo de decir que tengo una vasijita de aceite nomás en casa? Pero si usted le pone atención al pasaje, la Biblia no dice que la mujer cuestionó con Eliseo. No dice que le discutió, no dice que la Biblia no dice nada, simplemente dice que la mujer fue, buscó las vasijas, se encerró en su casa con sus hijos y empezó a llenar las vasijas vacías con el aceite que ella tenía. Entonces aquí está el tercer principio
que yo le quiero entregar hoy, y es que Dios va a honrar tu fe. Déjeme hago una reseña rápida de lo que hemos mirado hasta aquí. Primer principio es el valor de un legado. El valor de un legado. Y aquí es donde yo quiero apelar a los padres y a las madres y ver qué es lo que estamos dejando en nuestros hijos. No lo que le estamos dejando a nuestros hijos, sino lo que estamos dejando en nuestros hijos. Porque usted le puede dejar a su hijo el mejor iPad del año, usted le puede dejar su mejor iPhone, le puede dejar su mejor casa, le puede dejar su mejor carro, le puede dejar una cuenta de banco, pero el día que usted falte, eso le va a durar un poquito de tiempo a ese muchacho, y cuando se le termine, él queda igual o peor, porque no supo enfrentar la vida, porque siempre estuvo esperando que papi enfrentara todo por él. Pero cuando usted deja en ese muchacho un legado, entonces le está dando una herramienta para que él enfrente la vida. Yo me recuerdo cuando empecé a estudiar música, yo quería luego aprender. Yo empecé hoy, yo mañana quería estar tocando. Y el maestro me tuvo 3 meses nomás con la pura teoría musical, sin tocar un instrumento. Pura teoría. Yo estaba enfadado. Y yo le dije, y yo vine para que me enseñes a tocar, ¿no? Porque aquí me está enseñando a leer nomás. Lo que él me dijo nunca se me va a olvidar, y lo he aplicado para todas las áreas de mi vida ministerial. Él me dijo: Neftalí, no es lo mismo que yo te dé un pescado para que te lo comas, a que te enseñe a pescar. Entonces, si yo te doy un pescado y aquí te empiezo a cantar una cancioncita y tú te la aprendes, tú te la vas a aprender y ya. Pero cuando toques otra, ya no vas a hallar qué hacer. Entonces, lo que quiero es enseñarte que tú aprendas lo que es la teoría musical, para cuando vayas a tocar, toques cualquier canción. Y yo dije, entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Aquí miramos, el legado es justamente lo mismo. Cuando tú le pones una semilla en el corazón a uno de tus hijos, eso no se lo va a arrebatar nadie. Ni el diablo, ni nadie, ni la circunstancia. Él puede caer, él puede olvidarse, pero nunca nadie le va a quitar lo que está en su corazón, porque eso está metido en su ADN. Y en el momento cuando él tenga que enfrentar una dificultad, él se va a acordar de que él tuvo un papá, una mamá que siempre le estuvo diciendo: mi hijo, tienes que depender de Dios, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que respetar la iglesia, tienes que hacer. Y cuando él sea un hombre o una mujer grande, él va a tener algo de qué agarrarse cuando tenga que enfrentar la vida solo. Porque no vamos a estar toda la vida con nuestros hijos. Tiene que dejarlo que haga su propio vuelo. Tiene que dejarlo que él aprenda a enfrentar la vida, para que el día que la vida lo quiera golpear, él sabe cómo defenderse. Él sabe cómo salir adelante. Y el tercer principio que le quiero entregar es que Dios honrará su fe. Y abroche el cinturón, porque vamos a entrar en una turbulencia ahorita. La mujer, le dije, no cuestionó al profeta, no lo cuestionó. Ella hizo justo lo que el profeta le mandó a hacer, y la proeza fue sorprendente. Es inexplicable cómo pasó, pero pasó. Ahora, mírenme acá, por favor. A Dios no lo mueven nuestras lágrimas. Esto es una parte que se la voy a decir con mucho cuidado, con mucho respeto, pero también con integridad. Nosotros podemos llorar todo lo que queramos en este altar, en la casa, donde quiera. Podemos llorar todo lo que queramos. Dios mínimo te va a dar un abrazo, mi hijo, te va a apapachar, te quiere, mi hijo, te da un abrazo, te da paz, te da esperanza, pero el problema sigue. ¿Por qué? Porque a Dios no lo mueven las lágrimas. A Dios no lo mueve ni siquiera mi dolor, mucho menos mis brincaderas y pataletas, mis quejas. No, a Dios no lo mueve eso. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué mueve
la mano de Dios? ¿Qué es lo que atrae el favor de Dios a nosotros? Fe, fe, una sola palabra, fe. Ahora, si usted quiere ver a Dios haciendo maravillas en su vida, haciendo maravillas en su casa, haciendo maravillas en su ministerio, haciendo maravillas en todo lo que le pertenece, si usted quiere ver a Dios haciendo maravillas, entonces tiene que hablar con Dios en el lenguaje que Él entiende. Yo he escuchado gente que piensa que el lenguaje de Dios son las lenguas. No, el lenguaje de Dios es la fe. Cuando usted habla con Dios con fe, sabiendo que Él está escuchándole y que Él tiene el poder para solucionar su problema, entonces surge lo sobrenatural. Por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, oiga, no difícil, imposible agradar a Dios. Dice Marcos 11:23, Jesús dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, esto me encanta a mí, esto me gusta, porque dice cualquiera. Entonces si dice cualquiera, pues qué pollo, ¿verdad? No dijo, de cierto les digo que si ayunas 40 días y 40 noches. No dijo eso. No dijo, y de cierto digo que si tú caminas sobre lo sobrenatural y eres un hombre ungido. No dijo eso. Él dijo, de cierto les digo que cualquiera. Diga gloria a Dios por lo menos, porque dijo cualquiera que vemos usted y yo. Dijo, de cierto les digo que cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermano, esto tenemos que digerirlo con mucho cuidado, escucharlo, digerirlo, saborearlo, meterlo en nuestro ADN, porque lo que pasa es que nuestras oraciones son más desatinadas que cualquier otra cosa y le tiramos a todo y no le pegamos a nada. Se lo iba a decir, pero mejor no. Pero es fácil saber cuando alguien, bueno, usted también no se lo voy a decir. Es fácil saber cuando alguien no tiene un enfoque claro de fe en lo que está orando. Es fácil. Brinca de aquí, brinca para allá, ora por esto, ora por el otro, ora por todo mundo, pero no ora por lo que tiene que orar. Entonces, miren, hermano, aunque esta no es una clase de cómo orar, pero ya que estamos entrados y ya que estamos entre familia, la manera que está mirando me está dando confianza de todas maneras. La oración tiene que tener un enfoque. Un enfoque. Cuando usted ore, usted tenga un enfoque. Si usted va a dedicar un tiempo para adorar a Dios, adórelo, exáltelo, elógelo, chuléelo, como dice mi hermano Lorenzo, ¿verdad? Dígale todo lo hermoso que está en su corazón para Él. Pero cuando usted va a ir a interceder por algo, tenga el punta de mira a lo que usted le está tirando. No se desenfoque, porque si desenfoca no va a pegarle a nada. El doctor Jan Mashuevo en su libro Liderazgo de Oro dice, si alguien quiere cazar 2 conejos, terminará perdiendo a los 2. Tienes que enfocarte a pegarle a uno, pero tú has querido tirarle a este y al otro, se te van a ir los 2. Entonces, es bien interesante que nosotros la fe la tengamos centrada, qué es lo que queremos, qué es lo que procuramos, a qué le tiramos y qué es lo que queremos obtener. Esto es bien interesante. Cuando usted esté orando, concéntrese, enfóquese, mire qué es lo que está queriendo perseguir y tírele. Estoy hablando en términos metafóricos, ¿verdad? No va a ir a golpear a su esposo que esté ahí a su lado. Es una metáfora. Mire, ¿sabe qué es lo más difícil en consejería? Le voy a regalar esta que me pudieran dar mucho dinero en cualquier lugar por esto, pero lo voy a dar gratis. ¿Sabe qué es lo más difícil en consejería? No es solucionar el problema. Lo más difícil en consejería es convencer a la persona a creer todo lo que Dios está hablando y
a poner su fe totalmente en Dios. Como yo siempre digo, las consejerías, las telenovelas de Telemundo le quedan chiquitas. El otro día vino un señor con su esposa y según su esposa el problema era él. Y el hombre viene y se para, haga de caso que estaba en el asiento del dentista, se para muy serio y me dice estas palabras, literalmente me dice: ¿para qué me ha mandado a llamar? Le dije yo: no, yo no le he mandado a llamar a usted. Sí, porque ella dice que tú quieres hablar conmigo. Le dije: no, yo no quiero hablar con usted, ni lo conozco. Y entonces, ¿para qué estoy aquí? Le dije: no, explícame, yo no sé nada. Y la señora con el body language diciéndome que no, que está loco, que dile. Entonces, no, pues dígale usted. Entonces, ¿cómo tú crees que alguien que viene buscando un consejo, buscando una ayuda, te imaginas que tú vas al médico y te sientas enfrente del doctor y el doctor te dice: ¿cuál es el motivo de su visita? Yo no sé. Usted me mandó a llamar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué va a hacer el doctor? Lo va a repetir con otro doctor. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Lo más difícil en la consejería es tratar de convencer a la gente a creer todo lo que el cielo está hablando, todo lo que Dios está hablando, y a hablar un lenguaje de fe. ¿Por qué? Porque muchos buscan consejería pero sin fe. Lo que ellos quieren es encontrar a alguien que le dé por su lado, que le diga lo que ellos quieren escuchar, y así no va a trabajar. Por eso es que, mire, le voy a decir esto, y lo voy a decir con mucha firmeza, con mucha integridad, porque esto es lo que está haciendo estragos en la iglesia en este tiempo. La consejería, mire que ahora hay hasta pastores psicólogos hay ahora. Hay centros de psicología cristiana. Usted mira en el libro de los Hechos, usted no mira en el libro de los Hechos que Pedro tenía allí su clínica de psicología. Usted no mira que el apóstol Pablo aquí tenía un posgraduado en psicología. Ellos tenían una sola cosa: tenían el Espíritu Santo, tenían la unción del Espíritu Santo. Entonces todo este tipo de cosas se mira bonito, se mira halagador, pero lo que está haciendo es queriendo sacar al Espíritu Santo de su lugar y poner los conocimientos, las ideas baratas de un individuo. Entonces la consejería, déjeme le regalo esto por favor, la consejería se debe de resumir en 3 preguntas solamente. Si no podemos responder a las 3 preguntas, hermanos, estamos fregados, como se dice en hebreo. 3 preguntas solamente. ¿Qué fue lo que pasó? La primera pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo y dónde pasó? La segunda pregunta. Y la tercera pregunta: ¿qué piensa hacer usted al respecto? Y ahí está todo el curso de psicología. De lo contrario, usted va a terminar aconsejando a un demonio. No la persona, sino el que está tratando de manipular a esa persona. Pero esta mujer no cuestionó nada. No cuestionó. Simplemente creyó. Número 1, creyó la palabra de Eliseo. Número 2, caminó hacia la dirección que el hombre de Dios le estaba diciendo. Él caminó a esa dirección, ella caminó a esa dirección, y el resultado fue sorprendente. Y esto me lleva al 4.º principio que le quiero dejar terminando aquí ya. El 4.º principio que vamos a aprender en este día, y es el poder de la honra. El poder de la honra. Primer principio: el valor de un legado. Cuando tú dejas un legado espiritual en tus hijos, que se lo recomiendo con todo mi corazón, enseña a sus chiquitos a orar, enseña a respetar la iglesia, enseña a amar la iglesia.
Si usted viene a la iglesia, pero sus chiquitos quedan allá mirando la paquita la del barrio en su casa, o la chupito y todo ese tipo de basura del diablo, entonces los niños se van a perder mientras usted está en la iglesia. Tráigalos a la iglesia. Van a llorar, sí, pues no lloran sangre, no van a morir por llorar. Tráigalos, que conozcan a Dios, que amen la iglesia, que amen las cosas de Dios, porque viene el día cuando ellos van a crecer y van a enfrentar la vida solos, sin papá y sin mamá. Segundo principio, miramos que es que Dios va a usar lo que tú tienes. Eso que usted tiene, Dios lo va a usar. Y lo tercero es que Dios honra tu fe, mi fe. Él no honra mis brincos, Él no honra mis lágrimas, Él no honra ni siquiera mi dolor. A Él honra mi fe. Cuando yo creo la palabra de Dios, dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de cosas que se esperan y la convicción de cosas que no se ven. Entonces no tiene lógica. La fe no tiene lógica. Por eso es fe. Por último, el poder de la honra. Mire, en el antiguo Oriente Medio, las mujeres eran tratadas como inferiores. Hermanas, denle gracias a Dios que ustedes están en los United States of America. En el antiguo Oriente Medio, las mujeres eran tratadas inferiores y como objetos. Ellas no tenían voz y voto, no tenían ni siquiera que opinar en nada. Pero me llama la atención a mí que esta mujer de la que estamos hablando ahora fue donde Eliseo, donde el hombre de Dios, rompiendo todo el protocolo. Es tan parecida como aquella mujer cananea que vino a Jesús pidiéndole que le diera siquiera una migaja de su misericordia. Es tan parecida como aquella mujer del flujo de sangre que, sabiendo que no podía acercarse ceremonialmente, ella no podía estar cerca del maestro, ella se arrastró y llegó hasta tocar el borde del maestro. Por eso empecé diciéndole esta mañana que cuídese cuando está enfrente de una mujer de Dios, porque una mujer es una guerrera, es una mujer que arrebata lo que quiere cuando ella se dispone a arrebatar algo para la gloria de Dios y para el beneficio de su casa. Esta mujer rompió el protocolo sabiendo que el hombre al cual ella iba a buscar le iba a ayudar. Pero no solamente eso, sino que honró la unción de Eliseo. Y aquí quiero terminar con esto. Honró la unción del profeta Eliseo, obedeciendo la palabra que Eliseo le había dado. Miren, si algo es mortal en la vida espiritual, en la vida cristiana, es deshonrar la unción de un hombre de Dios. Por eso usted nunca me va a escuchar andar hablando y tirándole a la gente, porque Dios tiene a cada uno de la manera como Él lo quiere usar, y Dios a cada quien le ha dado una manera como trabajar y hacer las cosas, y cada quien tiene un trato directo con Dios, y ese va a ser ellos lo van a arreglar con Dios. Mi trabajo es hacer lo que Dios me ha puesto a mí a hacer, y yo dejo que cada quien haga lo que quiera hacer, porque ellos tienen un trato directo con Dios. Usted nunca me va a mirar a mí tirándole piedras a nadie en las redes sociales, como aquí que apóstate y todo eso a la gente. No, eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso, hermano, Dios no nos ha llamado a eso a nosotros. Por eso tenemos una casa aquí. O sea, cuando yo le voy a enseñar a usted principios doctrinales de lo que queremos, los voy a enseñar aquí, no los voy a enseñar afuera, porque cada uno tiene una unción y un llamado específico de parte de Dios. Vamos a tener cuidado en honrar la unción de un hombre de Dios. Usted no tiene la idea cómo la gente de iglesia se expresa de los hombres de Dios en este tiempo. Y yo quiero pensar y quiero honrar que usted no haga eso, por favor. Aquí ha venido gente queriendo hablar mal enfrente de mí de un hombre de Dios. Y yo amablemente le he dicho, hermano, hablemos de otro tema más interesante si quiere, hablemos de cualquier otro tema bíblico, pero no me venga a hablar mal de su autoridad pasada que tuvo o de su pastor que tuvo. No me venga a hablar mal, porque si usted me habla mal de él a mí ahora, más tarde va a hablar de mí mal
con otra persona. Eso es así. Entonces tenemos que aprender a honrar la unción de un hombre de Dios. Y esto, hermanos, entra en lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque son principios de vida. Cuando nosotros deshonramos la unción de un hombre, tú puedes estar enfrente de un hombre ungido que te está dando una palabra directa del corazón de Dios, pero cuando tú estás deshonrándolo o estás mirándolo con recelo, entonces esa palabra no puede ser cumplida, porque la palabra solamente se cumple cuando la recibimos con fe y con honra. La mujer honró la unción de Eliseo, de manera que el resultado fue contundente, fue poderoso. Dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga esto, estoy terminando acá. Hermano, honrar la unción de un hombre de Dios es tan poderoso como honrar a Dios mismo. Porque déjeme, le voy a decir algo. Dios revela su gracia, su amor, su palabra. Dios lo revela a través de hombres que Él ha escogido. Cuando el rico estaba quemándose allá en la llama, ¿se acuerda? Y Lázaro estaba allá con Abraham y quería que Lázaro fuera para predicarle a sus hermanos, para que no fueran a ese lugar. Abraham le dijo una palabra que a mí me atrapa el corazón. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Si no les oyen a ellos, aunque se levante una persona de entre los muertos, aquí van a venir a dar. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos que cuando honramos la unción de un hombre de Dios, estamos honrando a Dios. Y oiga que le estoy diciendo, estar honrando la unción de un hombre de Dios. No le estoy diciendo que usted honre a cualquiera que anda por allí diciéndole cosas. No confundamos los términos. O sea, no le estoy diciendo honre a cualquiera que anda diciendo cualquier disparate. No, honre la unción de un hombre de Dios. Cuando usted sabe que ese es el hombre que tiene un respaldo de Dios, que tiene una trayectoria, que tiene una cercanía con Dios, entonces usted y yo estamos comprometidos a honrar esa unción. Si usted sabe que ese no es el hombre que lo va a bendecir, simplemente hágase a un lado, apártese. No tiene que andar difamando o gritando o insultando, no, simplemente apártese. Pero tiene que aprender a honrar la unción de los hombres que Dios ha puesto para bendecirnos. Hermanos, desde que yo conocí al Señor 1979 hasta esta fecha, siempre me ha gustado, cuando estoy cerca de un hombre de Dios que sé que tiene una unción, que la anhelo, que la quiero, siempre me gusta estar cerca y honrar esa unción. La honro en todos los términos posibles, la honro. ¿Por qué? Porque deshonrar esa unción a mí me puede costar caro. ¿Se acuerda de David? David andaba siendo perseguido por Saúl. ¿Merecía Saúl que David lo respetara como tal? No, no merecía. Lo andaba queriendo matar, andaba persiguiéndolo con 3,000 hombres. Pero cuando David está metido en la cueva y Saúl entra a la cueva y sus hombres de Saúl le dijeron: Dios te lo puso en tus manos, pues mátalo ahora, que deshazte de él. Y David dijo: lejos esté de mí que yo alce mi mano contra el ungido de Jehová. Saúl ya estaba rechazado, pero David seguía respetando la unción de Dios que había estado en ese hombre, porque Saúl había sido ungido 4 veces por Dios. Entonces, aquí terminando, miramos el cuarto principio: es honrar la unción del hombre que Dios ha puesto para cuidar tu alma. Dios nos dejó un legado de fe. Ese legado es lo que nos va a proteger y nos va a defender en frente de cualquier circunstancia difícil. Ese legado de fe. O sea, cuando Jesús dijo: cualquiera que le diga a ese monte, quítate y pásate al mar, y no dudar en su corazón, sino que cree que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. Mis amados, no lo dijo Mateo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo ningún predicador, lo dijo Jesús.
Y si lo dijo Jesús, eso se va a cumplir tal y como Él lo ha dicho. Él nos dejó un legado de fe. Entonces, el trabajo sucio de Satanás es atacar nuestra fe. Satanás no lo ataca a usted, ni me ataca a mí. Ataca a mi fe y ataca a su fe. Porque en el momento que Satanás trata de que usted quite la fe en Dios y la ponga en el problema, la ponga en la dificultad, la ponga en el diagnóstico, en ese momento el asunto se pone difícil. Y ahí es donde la vida se pone pesada, ¿verdad? Tenemos que activar la fe que Dios nos ha dado para los asuntos imposibles de la vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero terminar en este día declarándole esta palabra que creo con todo mi corazón que es la palabra que nos va a cambiar la vida para siempre. Obedezca siempre la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. La Biblia, le dije al principio, registra todas las expectativas de Dios para usted y para mí. Lea la Biblia de una manera personal y devocional. Y siempre que usted lea la Biblia, léala pensando a ver qué Dios me quiere hablar a mí en este día. Le voy a garantizar que siempre que lea la Biblia, usted va a encontrar un mensaje de Dios directo para usted. Directo. La leo cada rato, aprovechando que tenemos la Biblia ahora en los celulares. Cada rato, donde quiera que estoy, tengo un tiempecito, la abro y la leo. Cada vez que leo la Biblia, hay una palabra directa de Dios para mí. Para mí. Obedézcala. Obedezca. El éxito en la vida cristiana no tiene que ver con los dones que tenga, con las habilidades, con que habla lenguas o no. El éxito que la vida cristiana nos da es obedecer la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios tal y como Dios la ha dejado. Deposite toda la confianza en Dios. El problema posiblemente siempre va a estar allí, pero cuando usted deposita su confianza en Dios, el problema se torna pequeño. El problema se desvanece. Ponga toda su confianza en Dios sin importar lo que la noticia diga, lo que el diagnóstico diga, lo que las leyes digan. Dios tiene el control. Él todavía tiene el control de su vida y de mi vida. Y deje el resultado en las manos de Dios. Obedezca la palabra de Dios, deposite toda su confianza en Él y deje el resultado en las manos de Dios. Y usted se va a dar cuenta que Dios tiene un milagro para su casa, para su vida. Cierra tus ojos ahí donde usted está. Ayúdeme. Yo quiero dirigir una palabra a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando allá en su hogar, pero quiero que usted aquí me ayude a orar, a interceder para que Dios glorifique su nombre y haga una proeza allá en sus hogares. Yo quiero dirigir esta palabra a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están escuchando allá en sus hogares. Quizás tú has estado batallando, tú has estado enfrentando dificultades. Ahora este día estamos considerando a una mujer que enfrentó el problema más grande de su vida, pero cuando ella puso su confianza en Dios, Dios la honró e hizo el milagro que ella estaba esperando. Yo quiero animarte para que este día, si tú todavía no has entregado tu corazón a Cristo, lo hagas en esta misma hora. Quiero animarte en el nombre de Jesús a que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, gracias por amarme tanto, porque diste tu vida por mí en esa cruz. En este día yo te entrego mi corazón para que tú lo perdones, para que tú lo llenes de tu gracia. Te prometo servirte, amarte el resto de mi vida. Quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Busca un lugar donde congregarte y deja que la gloria de Dios te abrace siempre. Dele un aplauso de alabanza al Señor en este lugar, y a nuestros amigos que nos miraron en su casa. Que la gracia del Señor sea con ustedes.